Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Todos lo tienen? Amén. Ok. Dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es allí la palabra. Puede tomar su asiento. Quise bajarme del altar para estar más cerquita de ustedes, porque quiero tratar de lograr que estos estudios de los miércoles sean un poquito más prácticos, un poquito más dinámicos. Para eso, aunque no demasiado, vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer preguntas o puedan opinar, ¿sí? Aunque no demasiado porque el tiempo es corto, pero sí hacerlo de esa manera, de modo que puedan dormirse menos y puedan estar más atentos a la palabra. Bien, como les dije hace un rato, el enfoque de este tema es un tanto distinto a como lo hemos planteado en otros pasajes bíblicos del libro de Primera de Juan, acerca del llamado que tenemos llamarnos unos a otros. Y es evidente, estos versículos también hablan de nuestro llamado de amarnos unos a otros. Pero el enfoque principal del tema no es el llamado en sí, sino el porqué del llamado. Es decir, no es tanto la responsabilidad que Dios nos demanda de dar amor fraternal a nuestros hermanos, sino más bien la razón por la cual Dios nos demanda con tanta insistencia en la palabra que debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué tanto énfasis de parte de Juan en el amor fraternal? ¿Por qué tanto Dios insiste a lo largo de la Escritura en ese mandamiento, en que nos amemos unos a otros? Y si usted ve en el libro de Primera de Juan, no se habla como tal o de manera específica del mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, ¿cierto? Se hace más énfasis en esto. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la palabra de Dios dice que el amor fraternal, el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama ha cumplido la ley. Y ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores que es imposible que alguien ame a sus hermanos
a menos que no ame a Dios primero. Y que cualquiera que ama a su hermano es porque ama a Dios también. Entonces, el clímax total, la consumación del mandamiento de Dios es el amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque en el amarnos unos a otros estamos demostrando que el amor de Dios está en nosotros y que le amamos a Él también. Así que ese es el llamado en sí. La pregunta es, ¿por qué Dios se enfoca tanto en esto? Y bueno, vamos a verlo así a lo largo de estos pasajes, de estos cortos versículos, y bueno, y a lo largo de otras predicaciones, porque el próximo miércoles seguiremos tratando este mismo tema sobre el llamado de amarnos unos a otros. Dice el versículo 7 del capítulo 4, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. ¿Qué creen ustedes que significa ese texto? ¿Qué creen ustedes que puede significar ese versículo? Dice, porque el amor es de Dios. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por favor. Porque la palabra de Dios dice que el amor es de Dios. Hablen pues, hermanos, digan algo. No puedo creer que no sepan nada respecto de eso. ¿Qué más? Sabemos también, hermano José, que en el Antiguo Testamento y aún todavía con el mismo Jesucristo aquí a la tierra, se practicaba el ojo por ojo. Entonces, ya viendo esto, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Porque así el Señor Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que tener misericordia hasta también con nuestros propios hermanos en Cristo. Y también tenemos que amar a nuestro enemigo. Ok. Muy bien. Qué bueno, me importa que opinen, ¿no? Sí, porque eso pues me hace saber que algo saben, hermanos. Tampoco no es, porque no es que no sepan nada. Quizás no sepan mucho, pero por lo menos algo saben. Pero cuando alguien queda callado, hermanos, oye, eso duda. O sea, ¿será que es que no sabe nada o simplemente le da pena hablar? ¿Sí? Así que eso es importante, mis hermanos. ¿Por qué dice la palabra? Y hay algo que quiero aclararles aquí. Y es que yo no estaba preguntando por qué Dios nos mandó a amar. Eso viene ahorita. Estoy preguntando es por qué dice la Biblia que Dios, que el amor es de Dios. Y es una respuesta muy, muy específica. Es una pregunta muy específica y la respuesta es simple. El amor es de Dios. Y como lo dice el versículo 8, porque Dios es amor. ¿Qué es eso? En algo tan simplista como eso, lo que trato de dar a entender es, hermano, la naturaleza misma de Dios, el ser mismo de Él, su esencia, su persona es amor. El concepto del amor, más allá de como usted y yo lo conocemos, es Dios mismo. Por una parte, el amor de Dios es un atributo de Él, así como su justicia,
así como su gracia, como su misericordia. El amor también es parte de un atributo de Dios. Pero más que un atributo de Dios, el amor es Dios en sí mismo. Y quiero que usted entienda bien esto, porque es imposible que podamos desprender a Dios de su amor. Porque si Dios se desprendiera de su amor, dejaría de existir. Es imposible que pueda existir Dios y a la misma vez pueda no existir su amor. Porque el amor es Él. Toda la manera en la que pueda ser expresado el perfecto amor de Dios es Él mismo siendo manifestado. ¿Ok? Y cuando hablamos de que tenemos el amor de Dios, su perfecto amor, su genuino amor, su puro amor, estamos hablando que tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con eso, hermano? De que es imposible, y cuando le digo imposible, exactamente me refiero a eso, de que ni natural ni sobrenaturalmente es posible. No hay posibilidad alguna, no hay lugar alguna de que alguien pueda tener a Dios y a la misma vez no tener amor. Cosa que quizás habíamos entendido de manera distinta. A veces las personas, y existen cristianos que tienden a pensar de que pueden haber otros cristianos que tienen a Dios morando en sus corazones y aún así no tienen amor. Él es cristiano, pero no tiene amor para con sus hermanos. Pero es cristiano. ¿Cómo eso es posible? O sea, ¿puede alguien tener a Dios y a la misma vez no tener a Dios? ¿Sí? Porque si dices que tienes a Dios en ti, pero no tienes amor, entonces no tienes a Dios. Porque Dios es amor. Y eso es algo vital, hermano. Tiene que entenderlo de manera muy clara, aunque sea difícil de expresarlo con nuestras propias palabras. Pero la esencia misma del amor perfecto, ese amor que conocemos en la Biblia, que es inagotable, ese amor que es incomparable, ese amor que es eterno, ese amor que no cesa, ese amor que no varía, que no mengua, es la persona misma de Dios manifestándose a través de su amor. Y si quitáramos al amor de esa lista, es como si estuviéramos quitando por completo a Dios. No estamos quitando una parte de Dios, estamos quitando a Dios mismo. Si alguien dijera que tiene a Dios, pero no tiene amor por sus hermanos, no tiene a Dios. Se está engañando a sí mismo. Cree que por allá una pizca de la presencia de Dios habita su ser. Pero ni una pizca de Dios mismo puede habitar el corazón de alguien y a la misma vez su amor no estar presente. Escuche lo que dice. Cuando Él da el mandato, amémonos unos a otros. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Y todo el que no ama, versículo 8, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Dice, todo aquel que ama. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A todo el que ama. Ni más, ni menos. ¿Sí? Dice, ¿quiénes son aquellos que aman? Los que han nacido de Dios. ¿Quiénes son esos que han nacido de Dios? Dice, los que han sido engendrados por Dios.
Cuando hablamos de nuevo nacimiento, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, no hablamos de un mero papeleo en el que Dios allí firma un papel y ahora nos adopta como sus hijos. Sí, la Biblia habla de esa figura de la adopción, y es cierto, pero no estamos hablando solamente de que Dios firmó un papel y ya ahora pasamos a ser sus hijos. No, estamos hablando de que esta naturaleza, de que este hombre viejo muere y nace completamente distinto, regenerado, uno nuevo, creado a la imagen de Jesús. Cuando hablamos de nacer de nuevo, hablamos explícitamente de que hemos sido engendrados por Dios, de que hemos sido paridos por Dios. ¿Sí? El libro de Juan, capítulo 1, verso 13, dice que no somos engendrados por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Él. Hemos sido engendrados es por Él y por su voluntad. Todo aquel que es hijo de Dios es parte de la simiente de Dios, es parte de la naturaleza de Dios y tiene la imagen de Dios en su vida. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque Juan dice o la importancia de que podamos entender el misterio del amor, porque como bien le estoy diciendo, nadie que carezca del amor perfecto de Dios puede decir que tiene a Dios. Dice, todo el que ama, cuando habla allí del que ama, habla de aquel que tiene el amor perfecto. No estamos hablando del amor que tiene el mundo, del amor que se profesa la madre con el hijo con la madre. No. Ese amor es humano. ¿Sí? Ese amor está corrompido por el pecado. Eso no es un amor genuino. Cuando hablo de amor genuino, hablo de ese amor que es inagotable, ese amor que es incomparable, ese amor que es incondicional. ¿Sí? La madre ama al hijo porque está vinculada con él. De alguna manera hay algo que la relaciona con él. ¿Sí? Y el hijo a la madre igual. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos amó aun cuando nosotros no le amábamos a Él. Es decir, cuando nosotros no le correspondíamos a Él, cuando nosotros no correspondíamos a su amor, Él aún así nos estaba amando. Y el llamado que Dios nos hace de amarnos unos a otros tiene la misma esencia, y es que es un amor incondicional. Es decir, Dios nos está llamando a dar del amor genuino de Dios a nuestros hermanos, aun cuando ellos no nos lo den a nosotros. Claro que eso es algo que muchas veces no cumplimos, porque tendemos a tener afecto para con otros cuando realmente vemos que otros no están teniendo afecto para con nosotros. Si vemos que otros no nos están amando a nosotros, sino que nos están criticando, pues vamos a darle nosotros también. Nos centramos nosotros también, ¿sí? Pero si de verdad tuviéramos el amor de Dios, entonces dice que vamos a dar afecto fraternal sin condición. Y ese afecto fraternal no va a acabar nunca. Porque el amor de Dios es eterno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Y si tenemos ese amor eterno en nuestros corazones, ¿puede acabar algún día? ¿Puede alguien decir, dejó de amar a Dios? ¿Sí? Quizás usted me dirá, sí, hermanos, pero es que yo vi a un hermano en la iglesia y ese hombre estaba muy firme en la fe y tarde o temprano terminó blasfemando contra Dios. No, ese no era un verdadero cristiano. Ese era un falso que se había engañado a sí mismo, porque la palabra enseña claramente que aquellos que tienen el amor de Dios tienen la presencia misma de Dios morando en su ser, transformando toda su vida, todo su caminar. Es imposible que alguien que tiene el amor de Dios vuelva atrás, porque entonces estaríamos diciendo que Dios dejaría de ser.
Si alguien es capaz de dejar de amar, es porque nunca tuvo el perfecto amor de Dios. ¿Sí? Entonces, todo el que ama, todo el que puede amar con amor perfecto, con amor incondicional, está comprobando que ha sido engendrado por Dios, que tiene la naturaleza de Dios morando en su ser, corriendo por sus venas y transformando cada espacio de su vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que tiene a Dios tiene su amor. El que está lleno de Dios está lleno de su amor. La única manera en que un hijo de Dios pueda dejar de amar a alguien es que Dios mismo deje de estar y deje de morar en su vida. Pero buenas noticias. Dios dijo que jamás dejaría de morar en nosotros. Dios dijo que nada ni nadie nos soltaría de sus manos. Si dependiera de nosotros, ya hubiésemos dejado de amar a Dios fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque somos débiles, porque somos pecadores, porque somos impuros, hermanos. La maldad sigue atacándonos una y otra vez. El deseo carnal sigue latente en nuestro cuerpo. Si dependiera de usted y de mí la salvación, ninguno de nosotros estuviésemos aquí ahora. Ya nos hubiésemos perdido hace mucho. ¿Sabe por qué? Porque mi carne continuamente me intenta arrastrar al pecado. La única razón por la cual sigo firme es porque hay alguien más poderoso que me sostiene, que me guarda, que me hace resistir. Sí, es usted perseverando, pero es Dios dentro de usted perseverando. Y dijo un pastor, cuando un padre va con su hijo pequeño en la calle, cruzando la calle, lo peor que el padre puede hacer es dejar que su hijo le tome de la mano. ¿Sabe por qué? Porque el hijo en cualquier momento se puede soltar. En su travesura, en cualquier momento él puede soltarse de la mano de su padre y salir corriendo, ¿cierto? Y aventarse al carro, como sea. Ese es lo peor que puede hacer el padre, es dejar que su hijo le tome de la mano. No, él toma de la mano a su hijo. Y cuando el padre toma de la mano a su hijo, es imposible que el niño se suelte por sí solo. La única manera en la que el niño se pueda zafar de la mano de su padre es que el mismo padre lo suelte. Y Dios nos dice en su palabra, Jesús nos dice en su palabra, nadie los va a arrebatar de mis manos. Dios no está en nuestras manos. La presencia de Dios o el amor de Dios no está en nuestras manos. Nosotros estamos en las manos de Él. La única razón por la cual los hombres y las mujeres perseveran hasta el fin en la fe no es por ellos mismos, es porque tienen a Dios morando en su ser, transformando su ser, reavivando su ser con su perfecto amor. Así que en últimas, hermanos, somos llamados a amarnos unos a otros, hermanos, porque en ello podemos comprobar que de verdad hemos sido engendrados por Él, que de verdad tenemos el puro y perfecto amor de Dios morando en nosotros. Si usted hoy dice que usted es un hijo de Dios, que usted ha nacido de Dios, pero usted no está dando amor verdadero para con sus hermanos, sino que usted te está dejando seducir por el chisme, por la crítica, por el cuestionamiento, por la condena, por la discordia, por la enemistad, entonces no tiene al verdadero Dios morando en su corazón. Porque sería una blasfemia decir que usted tiene a Dios en su corazón, pero no tiene de su amor. O peor aún, como algunos creen, que podemos decir que tenemos a Dios morando dentro de nosotros, que tenemos su amor morando dentro de nosotros, pero aún así no queremos hacer uso de ese amor, como si dependiera de nosotros. Sí, porque hay muchos cristianos que tienden a tener este pensamiento. Es decir, yo tengo al Espíritu Santo, pero a veces yo le impido al Espíritu Santo moverse dentro de mí. ¿Cómo? ¿Dónde dice la palabra que usted tiene poder sobre el Espíritu de Dios? Que usted tiene autoridad para establecer límites al Espíritu de Dios.
¿Dónde dice eso la palabra? Si la palabra de Dios dice que cuando usted acepta a Cristo, usted pasa a ser propiedad de Cristo. Usted le pertenece a Él de cabo a rabo, hermano. No hay nada en lo absoluto de su ser completo que no le pertenezca al Señor. Hay una falsa doctrina por allí, dentro de la misma iglesia cristiana, ¿sí? No estoy hablando una secta. Estoy hablando de una falsa enseñanza dentro de la misma secta cristiana que se llama sanidad interior. Algunos de ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Esa doctrina enseña que Dios habita tu vida, pero que hay áreas en tu vida que todavía tú no le has abierto a Dios. Que hay como compuertas, como pequeñas cajas fuertes en tu vida que tú todavía no le has permitido a Dios entrar, y por eso necesitas liberación. Para que entonces le abras esas puertas a Dios y Dios pueda entrar en tu vida. Primero que nada, búsqueme aunque sea un texto bíblico que diga eso. Y no lo va a encontrar. Segundo, ¿qué no dice la Biblia que cuando Dios gobierna en mi vida, Él tiene autoridad absoluta sobre mí? Que Él tiene autoridad absoluta sobre su creación para hacer con su creación como mejor le parezca. ¿Ah? ¿Qué no dice la palabra que cuando llegamos a Cristo nuevas criaturas somos? Dice, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando nacimos de nuevo, Dios destruyó, desmoronó, desintegró el viejo hombre para comenzar a formar uno nuevo, el cual es a imagen de Jesús. La pregunta es, ¿Jesús tuvo pecado? ¿Jesús tuvo áreas en su vida que no le entregó al Señor? Y si somos hechos a imagen de Cristo, entonces progresivamente, en la medida en la que caminamos en la fe, ese es el testimonio que debemos dar. Amén. Si de verdad Dios habita en nuestro corazón, es porque Él está habitando todo en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces, descartado. Usted no puede decir, el amor de Dios está en mí. Lo que pasa es que a veces yo no le permito ese amor morar en mí. Yo no le permito. ¿Y quién es usted para permitirle o impedirle cosas al soberano Dios que lo gobierna todo? ¿Ah? ¿O es que acaso Dios le pidió permiso a usted para... ¿será que puedo tocar estas áreas en tu vida y transformarlas? ¿Será que puedo? Sí, puedo, ¿no? Sí. Y usted le dice, sí, Señor, ya va. O sí, te lo permito. No, ya va, sí. Mañana o pasado mañana. No, hermanos, desde el momento en el que Cristo comenzó a morar en su vida, usted se volvió un siervo de Dios. Amén. Un esclavo de Dios. Amén. Usted no tiene derecho sobre su propia vida, ¿sabe? Si de verdad es un hijo de Dios, Cristo tiene todo el absoluto derecho sobre nosotros para transformarnos como a Él le parezca. Eso es lo que significa: nada los arrebatará de mis manos, dice Jesús. Y después más adelante dice, mi Padre que es mayor que todos, nadie las va a arrebatar de las manos de mi Padre. Wow. ¿Ah? Pensar en la posibilidad que un cristiano se zafe de las manos de Dios es creer que las manos de Dios no son lo suficientemente poderosas, o que nosotros somos soberanos, o que el diablo es soberano. Dice, mi Padre que es mayor que todos. Amén. Y Pablo lo dijo en Romanos 8. ¿Quién puede arrebatarnos de las manos de Dios? ¿Quién puede apartarnos del amor de Dios? ¿Quién? Dice, ¿quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Hambre? Principados, potestades, lo pasado, lo presente, lo futuro. ¿Puede algo? Y como si Pablo estuviera pensando en otra cosa, dijo, pero para que no se me escape nada, cualquier cosa creada no podrá separarnos del amor de Él. ¿Sabe por qué?
porque nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Falso. Porque Él hará que nosotros perseveremos hasta el fin. ¿Depende de usted? ¿El final de la carrera depende de usted? Sí, usted fue llamado a correr, pero quien le da fuerzas en esas piernas y quien le da las ganas para correr es Dios. Así que, quedando claro esto, hermano, de que si Dios habita nuestro ser, lo habita todo y lo gobierna todo, ¿podemos decir entonces que el amor de Dios está en nosotros, pero aún así no estamos derramando amor para con nuestros hermanos? No podemos decir eso, hermano. Si alguno de ustedes está carente de amor, si alguno de ustedes no está manifestando amor genuino, obsérvese a sí mismo, porque es muy probable de que verdaderamente no haya nacido de nuevo. Si usted no está dejando a un lado el chisme, si usted no está dejando a un lado la crítica, la condena, el cuestionamiento, la discordia, si usted no se está despojando de usted mismo en favor por sus hermanos, si usted no se está disponiendo a entregarse a usted mismo en favor por sus hermanos, en estos tiempos de escasez, si usted no está dispuesto incluso a dar de lo que usted tiene para con el hermano que tiene necesidad, obsérvese a sí mismo, porque es muy probable de que no tenga a Dios en su corazón, de que no haya nacido de nuevo, porque dice que todo el que es nacido de Dios ama. Aquel que no ama, en verdad, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el ser mismo de Dios es amor puro y perfecto. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, no podríamos describir la inmensidad, la profundidad del amor perfecto de Dios en toda nuestra vida. No hay otra manera de ilustrar el grandioso amor de Dios, de poder explicarlo, que como lo explica la Escritura misma, y es a través de la muerte de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo, la muerte sacrificial de Jesús fue y ha sido la más grande manifestación del amor de Dios para el mundo. No hay otra manera. No hubo otra manera en la que Dios decidió mostrar su amor para con nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Hay alguna otra forma de explicar ese amor? Pues vayamos a la cruz, vayamos a la muerte de Cristo, a su sacrificio. Se despojó de su posición de Dios, tomó la forma de un siervo, se hizo semejante a los hombres, murió por nuestros pecados, cargando nuestra culpa, cargando nuestro castigo, el peso de nuestro pecado sobre sí y la condenación que estaba sobre usted y sobre mí, para morir en la cruz. La muerte más humillante, más desgarradora y más terrible. ¿Para qué? Para comprarnos con su sangre, para darnos reconciliación, para librarnos de la condenación, para darnos vida eterna. Jesús dice, no hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No solamente es el llamado, escuche, no solamente somos llamados a amarnos, hermanos, a decir, ay hermano, yo te amo, ay qué bueno, ay, yo te amo, qué bueno.
cuánto te amo. Y nos tomamos de la mano y nos amamos. No, nos está especificando cómo nosotros debemos amar. Estamos hablando de que a través de nuestro amor, usted y yo vamos a manifestar el amor de Cristo. ¿Y cómo manifestó Cristo su amor para con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo se pudo manifestar a la perfección el amor de Dios? Por medio de la muerte de Cristo. Cuando Cristo se da a sí mismo en favor de nosotros. Pero de la misma manera dice, nosotros hemos de amar a nuestros hermanos es dándonos en favor por ellos. En donde mi yo queda excluido, queda en segundo plano, queda en segundo lugar. ¿Para qué? Para que ahora sea mi hermano. Yo me entrego en favor de él. Si es necesario, todo lo que yo tengo y lo que soy es para él. Dejando de importar yo mismo por mis hermanos. Eso no es fácil. Y para una persona inconversa eso es imposible. Quizás pueda dar su vida por un hijo, por un padre, por un amigo demasiado cercano. Pero dar su vida por un enemigo. ¿Puede alguien del mundo dar su vida por un enemigo, hermano? ¿Sí? ¿Lo haría usted si fuera del mundo? Romanos 5:7, si no me equivoco, dice: si acaso alguno morirá por un justo, por un bueno. Si acaso alguien podrá ser capaz de morir por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor, escuche, la forma en la que Dios describe su amor, la manera en la que Dios demuestra su amor es una, en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Quiero que vayamos rápidamente a ese pasaje de Romanos, sí, quiero meditar un momento en ello. Romanos capítulo 5, verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí se describe el perfecto amor de Dios. En la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. No hay mayor descripción de Dios mismo, porque Dios es amor, de su eterno amor, que el haber entregado a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Y no solo eso, sino lo que Él logró en la cruz, lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué puede mencionar usted, que usted conoce de la Biblia? ¿Qué puede mencionar a usted acerca de la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que Jesús hace en la cruz por nosotros? ¿Ah? ¿Qué puede mencionar al respecto? Tomó nuestro lugar, pagó la deuda. ¿Qué más? Se hizo maldición. ¿Qué más? Venció la muerte. Muy importante. ¿Qué más? Reconciliación. Wow, esto es importante. Dice,
versículo 9, pues mucho más estando ya justificados. Ese es el mismo Romanos 5, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando habla de justificados, habla de libres de culpa. Es decir, recuerda que usted y yo teníamos una culpa en nosotros, una deuda que pagar. Hermanos, escuche, tan terrible, tan grande era la deuda que usted y yo teníamos que pagar, que para poder saldar esa deuda, la única manera, escuche, la única manera en la que el hombre pueda saldar la deuda con Dios es morir y pasar una eternidad en el infierno. Es la única manera. Escuche, tan grande es la deuda que el hombre tiene que morir y pasar una eternidad en el infierno, no pasar 1000 años en el infierno. 1000 años no serían suficientes para que el hombre pueda decir, listo, ya pagué la deuda, voy a salir de aquí. No, tendría que pasar toda la eternidad sufriendo en el infierno para poder saldar la deuda. En otras palabras, jamás terminaría de saldar la deuda que tenía con Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, en el momento en el que Él dice, consumado es, terminado, culminado, Él quita esa deuda, Él paga. Y es tan maravilloso lo que expresa el libro de Hebreos acerca de la sangre de Cristo, porque dice, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que presentarse una y otra vez cada año, porque la sangre de los animales no era capaz de poder quitar todo el pecado del mundo, del pueblo. No era capaz. Entonces quitaba los pecados de ellos y al año siguiente tenían que volver a quitar, a hacer sacrificio por los pecados. Dice, pero Cristo, como el Cordero perfecto, se presentó una vez. Una sola vez bastó. Una sola muerte bastó. Un solo sacrificio bastó, el de Jesús. Su sangre fue tan poderosa, el pago perfecto, para que la deuda que usted y yo tendríamos que pagar en una eternidad en el infierno quedara saldada. En el solo hecho de que Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Escuche una cosa. Si pudiéramos concebir el hecho, la idea de que un cristiano puede llegar a perderse algún día y pueda ser condenado por sus pecados, estaríamos diciendo que Cristo no pagó por todos sus pecados. Estaríamos diciendo que la sangre de Jesús no fue lo suficientemente grande, no fue lo suficientemente poderosa para saldar toda la deuda. Estamos diciendo que ya el hombre que está en Cristo, dice, no tiene ni una pizca de deuda que pagar. Jamás. Y lo dice allí el 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice que aun si el hombre cristiano llegara a pecar y quedara culpable por ese pecado, Cristo se va a presentar como su abogado. La sangre de Cristo seguiría limpiando al hombre de su pecado por toda la eternidad. Porque la sangre de Cristo no puede ser comparada con la sangre de un animal que limpia solamente una cierta cantidad de pecados. Cristo no limpió una cierta cantidad de pecados. Dice la palabra que Él con su sangre una sola vez se presentó y limpió todos nuestros pecados. Amén. Eso es lo que significa justificados, en palabras cortas. Quedamos libres de la culpa y fuimos declarados justos ante Dios. ¿Sí? Aunque hay más que contar acerca de ello. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, escuche, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios con la muerte de su Hijo.
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo murió y nos libró de la culpa, ¿sí? Cuando Él nos libra de la culpa, Él nos reconcilia con Dios. En otras palabras, escúcheme muy bien para que no se le olvide, todo aquel por quien Cristo murió en la cruz fue libre de la culpa de su pecado por toda la eternidad y fue reconciliado con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. Esa reconciliación se hará evidente en el momento en el que la persona crea y se arrepienta de sus pecados. Se le habrá imputado entonces la justicia de Dios, la justicia de Cristo, y obviamente tendrá reconciliación. ¿Sí? Pero todo eso Jesús ya lo hizo un hecho en la cruz. ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo podremos evidenciar? Porque la palabra explica que usted y yo fuimos comprados. Cuando hablamos de que fuimos comprados, se hace referencia a los esclavos de ese tiempo. Cuando alguien era esclavo y alguien pagaba por él, ¿sí? Automáticamente esa persona quedaba libre de su antiguo dueño, pero pasaba a ser esclavo del nuevo dueño. La palabra de Dios dice que usted y yo somos libres, pero libres de nuestro antiguo dueño, del pecado, pero no somos libres de Dios. Somos esclavos de Él, le pertenecemos a Él. Él nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. ¿Sí? Nosotros no pudimos decirle, Señor, no, yo no quiero que tú me compres porque tú eres muy feo. No. ¿Pudimos hacer eso? ¿Usted ha visto a lo largo de la historia a un esclavo diciéndole, no, yo no quiero que este me compre, yo quiero que este me porque este es más bonito? Cuando Cristo paga en la cruz con su sangre por nuestra vida, Él estaba asegurando nuestra justificación, nuestra reconciliación y nuestra vida eterna. Y para culminar con esto, cuando Cristo muere, dice, Él nos libró de la culpa, Él nos reconcilió y Él nos dio vida eterna. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todo aquel que fue justificado por la sangre de Cristo, todo aquel que fue reconciliado con Dios, será salvo por la vida de Cristo. Y volvemos al libro de Juan. En esto dice, en esto mostró su amor. Pero no solamente dice eso, dice, en esto consiste el amor. Es decir, el amor se manifestó en esto, no en que nosotros le hayamos amado a Él. Es decir, el amor se puso de manifiesto no en que usted decidió amar a Dios, no en que usted sintió algo de afecto por Dios. No, porque Él es una persona muy buena y entonces él sí ha amado a Dios. No, un momentito, la palabra de Dios nos enseña que la luz vino al mundo, pero que los hombres aborrecieron la luz. ¿Sabe por qué? Porque dice, amaron más las tinieblas. Es decir, prefirieron huir en pos de las tinieblas, rehuirle a la luz. No quisieron acercarse a la luz para que sus obras no fueran expuestas ante la luz. Y la luz era Cristo. El hombre natural no quiere a Dios. El hombre natural aborrece a Dios, desprecia todo lo que proviene de Dios. Romanos 8:7 dice que la mente sujeta a la carne es enemiga de Dios. Nadie que está en el mundo ama a Dios. El mundo puede decirle, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero lo cierto es que ellos aborrecen a Dios, y si tienen una mínima oportunidad de buscar a Dios, huirán de Él. ¿Por qué? Porque le aborrecen, porque sus obras son malas, porque todo lo que proviene del corazón del hombre es putrefacto, asqueroso ante la presencia del Señor. No sirve, sino que se echa a la basura.
La única manera en la que el hombre pueda amar a Dios es que Dios le ame primero. El amor se puso de manifiesto en esto, en que Él nos amó primero. No en que nosotros le amamos a Él, en que Él manifestó su amor por nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de su salvación, cuando hablamos de la muerte de Cristo, de su obra, todo lo que Él ha hecho por nosotros, hablamos de que el amor estuvo de parte solo de Dios y no de nosotros. Es decir, en todo el amor estuvo de parte de Dios, no de nosotros. No había ni una pizca de amor en nosotros al principio de buscarle a Él, y no habrá una pizca de amor en nosotros a lo último que nos haga a nosotros ser salvos por nosotros mismos. La única razón por la cual buscamos a Dios en un principio y seguiremos permaneciendo hasta el fin es porque su eterno amor se derramó sobre nosotros. Y lo manifestó por medio de entregar a su único Hijo. Amados, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto parece muy sencillo. Sí, hermanos, debemos amarnos unos a otros. Pero lo que está diciendo Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Habiendo entregado a su Hijo. Habiendo Cristo muerto en la peor humillación. Habiéndose sacrificado por cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros tuviésemos justificación, tuviésemos reconciliación, tuviésemos vida eterna. Su sangre no solo fue capaz de limpiar nuestros pecados en ese momento, es capaz de limpiar los pecados que podamos cometer una y otra vez ahora. Porque su sangre es poderosa. Hermanos, dice Juan, al poder contemplar un amor tan grande, un amor tan especial, un amor tan puro, ¿cómo no vamos a amarnos unos a otros? Si Dios es todo lo que Él dijo allí, si Dios es todo eso, entrega, sacrificio, muerte, crucifixión, justificación, reconciliación, vida eterna, si Dios es todo eso, porque Dios es amor, ¿cómo no vamos a amarnos unos a otros? Estamos obligados a hacerlos, hermanos. El cristiano no tiene otra opción. El cristiano está obligado a amar a sus hermanos. Pero lo que Juan está explicando acá y lo que yo quiero explicarles es, hermanos, jamás podremos disponernos a amar a nuestros hermanos. Jamás podremos decidirnos a amar genuinamente a otros hasta que no comprendamos la obra de la cruz. Cuando comprendemos lo que Él hizo por nosotros. De verdad que usted se mete en la presencia del Señor con la palabra abierta y usted comienza a escudriñar las Escrituras y comprende plenamente lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Usted no lo va a considerar como algo tan simple o tan insignificante. Dice, fue la mayor manifestación de amor en toda la humanidad, en todo el universo. No ha habido ni habrá mayor amor que el que Cristo demostró en la cruz. Cuando usted puede contemplar eso, cuando usted puede entenderlo, es imposible que usted no sea extasiado por ese amor. Es imposible que usted no sea conmovido por ese amor. Y esto es un llamado, hermano. ¿Sabe por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el que ama a su hermano, así como Cristo nos amó a nosotros, es porque ha comprendido la obra de la cruz. Es porque ha visto el sacrificio de Cristo. Es porque ha experimentado la gracia eterna de Dios sobre su vida. Esto no es un mero mandamiento. Esto es sí o sí. Hermanos, no sé hasta cuándo tendré que predicar sobre el amor fraternal, pero en tanto sea necesario es mi labor. Porque no podemos ser cristianos si no amamos genuinamente.
No podemos ser hijos de Dios si carecemos de amor. Amén. Somos llamados a amarnos unos a otros porque Dios es amor, y si amamos comprobamos que Dios está en nosotros. Somos llamados a amarnos unos a otros en agradecimiento por la obra de Cristo en la cruz. Y somos llamados a amarnos unos a otros, hermanos, porque estamos obligados a hacerlo. Porque para eso vivimos en este mundo.